Estamos con Patricia Ortega. Muchísimas gracias por atendernos, que sé que estás en el tren, si no me equivoco. Sí, sí, estoy rumbo a Madrid en este momento. Muy bien. Bueno, Patricia Ortega que presenta su película Mama Cruz en el Festival de Sundance, no en cualquier sección, no en una sección paralela, no, en la sección oficial de Sundance, la parte internacional. Enhorabuena por eso, ya de primeras. Sí, sí, estamos muy emocionados. De verdad que fue una sorpresa y bueno, estamos ya queriendo llegar para presentar la película. Sí, bueno, antes de todo, ¿cómo fue? ¿Dónde recibiste la noticia de que estabais en Sundance? Porque no es un festival o cualquiera, entre comillas, es más importante de toda América. ¿Cómo lo recibiste? O sea, ¿y dónde estabas cuando lo recibiste? Yo me estaba bañando en mi casa cuando Olmo me llamó y me dijo, mira Patricia, te están llamando de Sundance porque realmente fue una videollamada. Mm, Y yo pensé que había pasado algo con la película, no sé, que el link, no sé, pensé cualquier cosa, menos que me iban a hacer una videollamada para decirme que estábamos seleccionados. De verdad que es la primera vez que me pasa que un festival me llama un programador para decirme que está seleccionada en la competencia y fue de verdad una noticia maravillosa. Lo típico, ¿no? Que uno está muy serio y cuando trancas la videollamada empiezas a gritar y a saltar por toda la casa de televisión. sí, sí. Oye, y la verdad es que, bueno, a mí personalmente, y yo creo que a más gente cuando la vean y saquemos la entrevista ya después de que se estrene en unos días en Sundance, sorprende la temática. Tampoco vamos a desvelar la temática porque así queda un poco de curiosidad. Y la temática que está interpretada por una persona, Kitty Manber. Y yo creo que lo hace fantásticamente, es un papel bastante centrado en ella. ¿Cómo llegaste a esta actriz que borda el papel de Cruz o de Mama Cruz? A ver, yo recuerdo que cuando Olmo y yo empezamos a hablar del perfil del personaje, em, le dije que necesitaba a una mujer de más de 70 años que tuviese la capacidad de rejuvenecer sin maquillaje, ¿ok? Desde la gestualidad, desde la emoción, poder empezar como una persona que luciera más vieja, pero que poco a poco se Mm, rejuveneciera sin necesidad de usar maquillaje ni ningún tipo de efecto especial. Es algo más gestual, emocional, que también necesitaba a alguien que pudiera ser tierna, dulce, pero al mismo tiempo que tuviese carácter y que pudiera ser pícara, ¿no? mm. Y Olmos inmediatamente me dijo, Patricia, es Kitty. Y yo, de verdad, ¿tú crees que una chica Almodóvar va a querer trabajar en la película? Y bueno, nos conocimos, Kitty me hizo muchas preguntas sobre el guión, porque bueno, es una historia delicada, a ver, que tenía muchas escenas complejas para ella, desde el punto de vista físico y emocional, pero bueno, una vez que nos conocimos y que nos dimos cuenta que éramos muy afines también desde nuestro punto de vista hacia el cine y hacia la producción, nació como una confianza entre las dos. Ella confió muchísimo en mí, yo también confío muchísimo en ella, y a partir de allí empezamos a trabajar juntos. La temática es bastante peculiar, no es muy común ver esa temática, que es muy interesante. ¿De dónde te inspiraste o de dónde salió la idea? Pues de mi mamá, de mi mamá, creo que yo conseguí una foto de ella desnuda en su cuarto. Yo todavía estaba en Venezuela en ese momento y mi mamá es una mujer súper convencional, así que me di cuenta que a veces uno sabe mucho de las mamás como mamás, pero no como mujeres. Y allí nació, esa fue como la inspiración de empezar a descubrir qué hay detrás de una abuela, qué hay detrás de una mamá, ¿no? Qué hay detrás de esos roles, ver con una sola cara, ¿no? Con los familiares. Y a partir de allí fui escribiendo y fui tejiendo la historia de este personaje, y que también decide atreverse a hacer cosas que nunca había hecho, ¿no? Entonces la inspiración fue mi mamá, mi abuela. Mi mamá fue madre soltera, trabajó toda la vida para mí, para mi hermano, y mi abuela tuvo 9 hijos. Yo recuerdo a mi abuela y mi abuela siempre estaba cocinando y realmente me doy cuenta que nunca las he visto como mujeres, ¿no? Mm, Ni parejas, ni novios, ni nada. Entonces right. realmente como que lo importante era eso, el poder descubrir a la mujer que está detrás del rol de abuela o del rol de madre. Sí, sí. La verdad es que yo lo veo un poquito como, o se podría llegar a ver como una reivindicación. Por ejemplo, el año pasado Petra Martínez en Los Feroz también reivindicó la masturbación. En este caso sí que vamos a desvelar la masturbación de la gente mayor. Tú lo haces con tu película. ¿Tú crees que
esta reivindicación, ¿cómo se podría hacer que llegue a más público? Aparte de tu película, ¿tú crees que hay algún tipo de acción, independientemente de, a lo mejor, del cine, que se pueda hacer para que la gente diga, oye, que esto no es un tabú, que esto está ahí para disfrutar a cualquier edad? ¿Crees que se puede hacer algún tipo de acción más? Mira, yo creo que el tabú hacia la sexualidad no está solamente en la gente mayor. Yo creo que el tabú de la sexualidad sigue vigente en todas las edades. Creo que hace muchísima falta hablar desde el punto de vista de la educación. Creo yo, no solamente de la educación que se da en el colegio o en la universidad, sino también en la familiar. Creo que hace falta hablar de sexo. Hace falta hablar de sexo todos los días desde una manera constructiva. Hace falta asociar la masturbación y la sexualidad a la salud. Siempre que hablamos de salud, come saludable, haz ejercicio, bueno, mastúrbate por lo menos 3 veces a la semana, ¿no? Es Mm, como una rutina saludable, ¿no? Creo que si empezamos a incluir la sexualidad dentro de las rutinas saludables de la vida para poder ser felices, para poder estar equilibrados, todo va a cambiar, ¿no? Pero es algo que se tiene que ir dando poco a poco. Creo que no solamente en el cine, en la literatura, en la televisión, en todo, tenemos que empezar a trabajar. Y desde las casas también, a empezar a normalizarlo. Pero bueno, hay todavía mucho prejuicio, mucho tabú, este, como que todavía no estamos acostumbrados a hablarlo. Yo te puedo preguntar, oye, ¿qué desayunaste? Y pareciera normal, pero si yo te pregunto, ¿te masturbaste esta mañana? Me vas a decir, ¿qué? ¿Qué me dijiste? ¿Por qué me estás preguntando eso? Siempre es como un tema polémico, ¿no? Cuando debería ser parte de nuestra vida. Y creo que en todas las historias, desde el cine, hay que poner un granito de arena para empezar a normalizarlo, ¿no? Y que deje de ser algo extraordinario hablar de sexo, porque es una necesidad. Y debería ser cotidiano y no debería ser nada raro ni nada polémico. Y ya la última, para terminar un poquito, ¿también crees que se puede reivindicar también con tu película un poco lo que es las coproducciones internacionales de habla hispana? Porque tú eres venezolana, creo que vives en Buenos Aires, los actores son españoles, seguro que los productores son de... ¿Crees que también sirve o que la gente debería mirar un poquito más en ese tipo de coproducciones a nivel hispano? ¿Crees que hay futuro ahí? Pues claro que sí, mira, yo en mi experiencia como inmigrante he aprendido que la coproducción para mí es la única forma de hacer cine. Al venir de un país que tiene un fondo de financiamiento en crisis, donde no hay dinero suficiente para hacer películas, evidente la coproducción es la única herramienta que tenemos en la mano para poder hacer películas. Y, por ejemplo, yo estuve en Buenos Aires, pero ahora estoy viviendo en Sevilla y Mm, creo que la pluriculturalidad y los nexos entre los diferentes países no solamente nos permiten hacer más películas, levantar financiamiento, sino contar historias más universales, historias que no dejan de tener un color local, pero historias que trascienden. Creo que el del cine está allí, sobre todo para Latinoamérica, que sí, la justicia con la producción es la alternativa para seguir produciendo. mm, Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues te deseamos lo mejor. El viaje a Santas, ¿cuándo le tenías? En breve, ¿no? Imagino. Mañana, hoy Mañana. estamos en Madrid, mañana Sí. nos vamos a las 6 de la mañana. Sí. Nada, oye, pues desde la Cinemoteca y de Te Gusta Mucho el Cine, que es para la entrevista, te deseamos lo mejor, muchísima suerte y nada, estamos ahí apoyándote y, por supuesto, la gente que vea tu película, que la disfrute mucho porque tiene mucho que disfrutar tu película. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias por este espacio. Que Muy esté bien. muy bien. Igualmente, gracias. Chao. Chao.